Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones. Vamos a iniciar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a estudiar un tema muy bonito, muy importante, interesante, que es bueno que todos conozcan, ¿verdad? Muchos, yo sé que muchos tal vez ya manejan el tema, otros no, para otros puede ser novedoso. Sin embargo, es importante siempre estudiar la palabra del Señor para tener más conocimiento, para poder encontrar la verdad y poder saber en qué estamos fallando, ¿verdad? Es importante también comprobar con las escrituras si lo que se está estudiando es así o no. Puede dejarnos sus comentarios, puede dejarnos sus preguntas si tiene dudas y nosotros a la medida de lo posible vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos ayudan a compartir nuestros videos. Recuerden que es importante esparcir, ¿verdad? La buena semilla. Es importante para nosotros los cristianos hacer ese trabajo. Así que, hermanos, amigos que nos ven también, y vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Vamos a estudiar, hermanos y amigos, lo que es el pecado. El pecado, el concepto de pecado, vamos a ver su origen del pecado, vamos a ver las consecuencias del pecado y vamos a ver cuál es la solución a todo este problema. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema. Eh, el pecado es una enfermedad que azota al mundo entero. Todas las personas adultas, incluso los niños de 9 10 años, son conscientes de lo que es el pecado. Conversando con las personas, en cuanto nosotros predicamos el Evangelio, nos encontramos también con niños por donde andamos y le hacemos preguntas y ellos saben responder. Son muy inteligentes y hasta dan ejemplos, ¿ya? Cuando les preguntamos a ellos sobre el pecado, sobre lo que es el pecado, ellos saben lo que es el pecado, que es hacer lo malo, dicen ellos, o hacer lo errado, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer la prueba. Pregúntele a los niños de 9 10 años, 8 años incluso. Puede preguntarle que si hacer cierta acción es bueno o es malo. Él le va a responder si es bueno o es malo. Primero, porque tiene una educación. Y segundo, porque ya trae en su mente, en su corazón, la voluntad de Dios. ¿Ya? Ok. Entonces, el hecho de que el pecado sea una enfermedad es también un problema para la humanidad. Y es un problema muy grande porque es una enfermedad que avanza de tal modo que cuando el pecado llega a las personas a un grado tan grande, se apodera del corazón de las personas y las personas se vuelven insensibles al pecado. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede vivir haciendo las cosas eh, del estado pecaminoso, las cosas mal, por decirlo así, y su conciencia no le acusa. ¿Ve? Entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos con nuestro primer aspecto aquí. Primeramente, ¿qué es el pecado? ¿De dónde proviene la palabra pecado? Bueno, según aquí nuestro buscador, nuestro estudio que hemos hecho aquí, viene de una palabra griega armatia. Esa palabra armatia significa errar al blanco, ¿ya? Viene de aquel juego que tiene una rueda de colores y un centro. Entonces el jugador tenía que acertar en el punto central. Ese es el blanco, ¿ya? Entonces cuando la flecha llegaba y caía fuera del centro, entonces ahí ya hablaban, pecaste, ¿ya? Entonces de ahí
según una historia que está por ahí, que tiene lógica, ¿ve? De ahí que errar en lo que es correcto es pecado. Desviarse de lo correcto es cometer pecado. ¿Ve? Entonces, la palabra armatia del griego, porque no decían pecado, decían armatia, entonces, pero significa en nuestro idioma, significa pecado. ¿Ok? En el idioma español. En la Biblia nosotros tenemos un concepto muy definido, muy bien definido por parte del apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando le escribió a la primera carta universal a la iglesia, él dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, la mayoría de cristianos conocen muy bien este texto, y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tal vez no habrá mucho que decir sobre lo que es infracción de la ley, porque está explícito de infringir una ley, o sea, no obedecer una ley o hacer caso omiso a una ley. Pero tenemos algo más para decir sobre esto. Los seres humanos estamos regidos por dos leyes en esta vida. La primera es la ley de Dios en nuestros corazones, y la segunda es la ley humana o la ley de los hombres en los países de origen, ¿verdad?, donde nosotros habitamos. Cabe destacar que una persona, cuando se mueve de un país a otro, también se rige por las leyes del país a donde está viviendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a decir sobre esto? Según lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en la carta a los Romanos capítulo 13. Vamos a ir a ese texto en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, ¿sí? Capítulo 13, versículo 1 al 6. Carta a los Romanos. Dice así. Estoy buscando aquí en la Biblia. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primero, otra cosa: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí el apóstol Pablo aborda aspectos muy importantes para nosotros. Primero, que las autoridades son establecidas por Dios. Aunque vivamos en países donde se practica la democracia. Democracia significa poder del pueblo, o sea que el pueblo puede elegir a su gobernante. Sin embargo, aunque eso es manejable por las personas, no obstante podemos saber que la persona que queda como gobernante es porque es la voluntad de Dios. Algunos dicen la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. No sé si se hacía en referencia a esto. Sin embargo, cuando una persona queda como gobernante en una nación es porque Dios ha permitido eso. ¿Ok? Algunas veces son los planes del Señor para cada nación. O no vamos a decir algunas veces, todas las veces, ¿no? Todas las veces, ¿verdad? Siempre, cada nación tiene
el gobierno que se merece sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Ya? Tiene el gobernador que se merece porque establecido por Dios. Ahora bien, otra cosa importante de esto, dice que quien se opone a la autoridad, se opone a lo que Dios ha delegado, a lo que Dios ha puesto. Pero voy a explicar algo que debe quedar claro entre nosotros. Vean, las autoridades terrenales, ellos crean leyes. Hay el legislativo, ¿verdad? Crea la ley y se publica, ¿ya? El ejecutivo y el legislativo, ¿ya? Entonces crean la ley y se publica. Entonces ahora esa ley ya es oficial en el país donde se creó esa ley. Ahora, cuando nosotros rechazamos o desobedecemos esa ley, entonces nosotros estamos pecando. Existen las leyes de tránsito, existen leyes sobre la moralidad establecidas en cada país, existen leyes sobre la crianza de los niños y cosas así. Entonces, algunas cosas, algunas leyes que son ejecutadas y legisladas en algunas naciones van en contra de la voluntad de Dios. Entonces el que obedece a Dios no está obligado a obedecer aquella ley, ¿ya? Aquella persona no obedece a esa ley porque esa ley se opone a lo que es correcto. Entonces, si yo obedezco a la ley de los hombres, dejo de obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿qué se me va a contar por justicia y no como pecado? ¿Ya? O sea, yo no estoy errando, porque quienes están errando son ellos al establecer una ley que no conviene. ¿Ok? En ese caso, porque hay países donde tienen leyes que, por favor, no, son totalmente extrañas y fuera de todo sentido común. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros desobedecemos a la ley de los hombres, entonces, y es una ley que va conforme a lo que es bueno, entonces dice que nosotros acarreamos condenación. Nos condenamos porque estamos pecando. La ley de los hombres está para regular el orden en las naciones, para castigar al que hace lo malo. Dice que los magistrados están puestos para castigar al que hace lo malo. Así que dice, ¿quieres pues no temer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿ya? De la ley, de la autoridad. Pero si no, entonces teme, dice, porque no en vano lleva la espada. O sea, va a haber un castigo para aquella persona que transgrede la ley, para el transgresor de la ley. Muy bien. Ahora el apóstol Pablo da un consejo y dice, en la parte final del 6, por el 5 dice así, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, o sea, por causa de la ley que ya tenemos nosotros en nuestros corazones, que es la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es primeramente, ¿verdad? Lo que el pecado es transgredir la ley. Cuando nosotros transgredimos, entonces estamos pecando. Número 2, el origen del pecado o del error. ¿De dónde viene el pecado? ¿Por qué existe el pecado? Bueno, el pecado sencillamente tiene su origen en el demonio, en el diablo, en Satanás, como usted le quiera llamar. Ya se merece todos los apelativos, ese ser que tienen que ver con maldad. ¿Por qué? Porque él es el causante de la maldad. En él se originó la maldad. Vamos a leer un texto donde se hace una comparación entre un hombre y el mismo diablo.
porque este hombre tenía características del diablo. Y unas características resaltan dos cosas que también llevan a la destrucción de los hombres. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, capítulo 28 dice, versículo del 12 al 15. Vamos a leer desde el 11, ¿verdad? Porque es un contexto. Versículo del 11 al 15 dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová a Ezequiel, ¿verdad?, diciendo, hijo de hombre, entona lamentación sobre el rey de Tiro y dile. Esta lamentación que se estaba haciendo sobre el rey de Tiro es porque este hombre estaba lleno de maldad. ¿Ok? Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. ¿Ok? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Aquí se hace una comparación, sin embargo, se viene hablando. Una parte describe al diablo y en otra describe al rey de Tiro. Primero, porque el demonio, primero el diablo, él no comerciaba, ¿ya? Y en la parte final, donde dice yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, eso es directamente para el rey de Tiro. Pero el rey de Tiro no estuvo en el Edén. El rey de Tiro no fue el día de la creación de él, por ejemplo, no era con esa especialidad, aunque fue creado. Este está hablando del querubín, del diablo. ¿Por qué? Porque dice también en el huerto de Edén estuviste. Vamos a desenvolver este pasaje. ¿Por qué se dice que es entonces la comparación entre el diablo y Satanás? Primero, porque el diablo se llenó de arrogancia y orgullo a causa de su grandeza. Entonces la misma cosa estaba aconteciendo con el rey de Tiro. Este hombre se había ensoberbecido. En la soberbia, en la grandeza de su reino lo llevó a ser así orgulloso, altivo, altanero y arrogante. Esas son cosas que llevan a la perdición del hombre. Entonces, ¿qué acontece aquí? El diablo es protagonista del pecado, es el principal del pecado. Según lo que dice el libro de Juan, vamos a seguir en el libro de Ezequiel, pero vamos a ver, según lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesús, ahí en esa ocasión, está hablando, ¿verdad?, con los fariseos, saduceos y toda esa gente que él andaba buscando como tentarle a Jesús. Y cuando ellos estaban reclamándole que tenían un padre, y ellos dicen, Dios. Dice, un padre tenemos, Dios. Dice en el versículo 41. Vamos a leerlo desde el 39 para que veamos el contexto de este pasaje. Dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Como ellos no podían escuchar la enseñanza de Jesús, entonces por eso no la entendían. 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Okay? El origen del pecado está en Satanás, tanto que Jesús dice que no hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, habla de lo que él inventó, de lo que es su esencia, de lo que es el mentiroso, diablo. ¿Ves? Otra cosa, dice que él ha sido homicida desde el principio. Entonces, la característica que nosotros estamos viendo del rey de Tiro, que es el que él está hablando para él, son características que estaban en Satanás. Porque dice él, aquí en el libro de Ezequiel, en el versículo, ya vamos a ver aquí rapidito, dice: se enalteció tu corazón, el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Un poquito más aquí atrás, dice aquí: a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Ahí es el 16. Te llenaste de iniquidad y pecaste. La palabra iniquidad que aparece ahí significa transgredir la ley. Yo estaba comprobando el uso de esa palabra, porque también en otro idioma, que también yo hago un video, iba a usar la palabra iniquidad, pero al usar la palabra iniquidad no da para decir transgredir la ley, porque la iniquidad se ve solamente como maldad. Pero al compararlo con el texto original, dice transgredir la ley. Entonces, este hombre se había vuelto un transgresor de la ley, se llenó de pecado. Se llenó de pecado, así como Satanás. Perfecto era en todo tu camino hasta que se encontró en ti maldad. Y esa es la comparación que hay. Dice del diablo que se paseaba entre las piedras de fuego, pues en las estrellas del cielo se paseaba tranquilamente. ¿Ya? El día de su creación fue grande alegría, y era un querubín. Aquellos que están más próximos del trono de Dios son guardianes del trono de Dios. Ese era el diablo. Entonces el diablo no es un ser con cuernos y cola, como el mundo le ha hecho creer al mismo mundo que el diablo es así, tira. Así que dice aquí en nuestro texto que estamos leyendo en Juan, que dice que él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué es que él ha sido homicida desde el principio? Y esto quiero que lo manejemos un poco más así, un poco más natural, porque debemos de conocer al enemigo, al demonio, porque él es el autor de la maldad.
El primer homicida de la existencia de todo es el diablo. Fue el diablo. El primer suicida es él mismo. Porque al transgredir la ley celestial, se mató a sí mismo. Él vivía tranquilamente en el cielo, pero al desobedecer tiene una muerte eterna espiritual reservada por la eternidad. Pero no solamente se suicidó y mató a la tercera parte de los ángeles que se llevó con él. Y fueron echadas en prisiones de oscuridad. Entonces Jesús dice, él es homicida desde el principio. Y él fue echado del cielo. Jesús dice, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue echado del cielo. Entonces, otra cosa que podemos ver aquí, que él homicida desde el principio, también se puede ver la actividad de Satanás en el Edén, porque dice el profeta, en el huerto de Edén estuviste, pero no era el rey de Tiro, era el diablo mismo. El diablo, en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ellos ya tenían una ley, Adán y Eva, de la propia boca de Dios. Él habló la ley para el hombre: no coma del fruto de ese árbol, no lo hagas. Ya es una ley para ellos. No vino aquel mañoso, ¿verdad?, con su salamería, y habló, y fue el influencer para la mujer, y juntamente para el hombre, porque también pecó. Entonces, él es homicida desde el principio, también mató a la mujer y al hombre. Desde entonces morimos espiritualmente. Fue la caída del hombre. Entonces la muerte, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, dice que por un hombre entró la muerte, Adán, y por otro también entró la vida y la salvación, que por Jesucristo. Pero en este caso estamos viendo que el demonio es homicida, es asesino, mentiroso. Entonces el pecado tiene origen en él. Ahí está. Él influenció para la caída del hombre. Otra, actuó en la muerte de Abel. Sabía que el diablo tenía parte en esto, era el principal, según lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Aquí está bien claro y dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Yo he escuchado prédicas de algunos que dicen: ¿por qué? Dice, Dios rechazó la ofrenda de Caín. Dice porque le llevó, dice, la fruta más pequeña. Dice, puede ser, pero el alma de Caín estaba contaminada de pecado, de maldad. Dice, sus obras eran malas. O sea, no era solo la ofrenda. Incluso la ofrenda pudo haber sido una ofrenda hermosa, pero Dios no recibe nada de corazones malvados, de corazones malos.
desobedientes y diabólicos. Tenga presente todo eso. De manera que el diablo peca desde el principio. De cualquier modo él buscaba cómo entrar. Y ahora, ¿cómo actúa? Por medio de su obra destructora, su obra de pecado en la que se mueve en el mundo. El diablo ya no necesita venirle a enseñar a una persona cómo mentir. No necesita venir el diablo a enseñarle a una persona cómo robar. No necesita venirle a enseñarle a una persona cómo desobedecer a los padres. ¿Ya? Cómo ser infiel. Cómo influir para hacer lo malo. No. Es el hombre solito lo aprende, o lo aprende de los demás, o lo aprende leyendo, o lo aprende buscando, pero lo aprende. Porque la obra del diablo ya está en el mundo. Es más, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, dice que el mundo entero está bajo el maligno, porque su obra está a la luz del día. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestro aspecto número 2, que el origen del pecado es en el diablo. Así que todos nosotros que cometemos pecado, cuando nosotros cometemos pecado, es porque nosotros le abrimos las puertas a la obra maligna de hacer aquello errado. Cuando yo me mantengo en el pecado, estoy de amor con el diablo. ¿Ya? Estoy dándole espacio, le estoy echando el brazo al diablo. ¿Ves? Aunque él esté preso, allá donde lo tiene el Señor, pero su obra está trabajando. Y no para. Vamos, continuamos. Número 3. Consecuencias del pecado. Vea que aquí en este aspecto que nosotros vamos a desarrollar, tenemos la consecuencia que infelizmente no es nada bueno. Las consecuencias del pecado. Si ya pecar es mal, imagínense las consecuencias. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Sencillo. Peca, murió. Igual como el diablo. El diablo pecó, fuera. El hombre pecó en el Edén, va fuera. Caín pecó allá, fuera. ¿Qué pasó? Dios lo echó. Y de esa misma forma Dios va a echar a todo el pecador que no se arrepiente. Todo aquel que no busca un arrepentimiento, ¿qué va a pasar? Es lo mismo que ha pasado con todos ellos. Va fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de la presencia de Dios. Porque el pecado nos mantiene alejados de Dios. Romanos capítulo 3. Ahora vamos en el 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, alejados, fuera, apartados de la gloria de Dios. Isaías capítulo 59, 1 y 2 dice que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Dice, pero vuestras iniquidades. Vamos a leer el texto porque es importante leerlo. Usted tiene que ir confirmando con su Biblia en mano, para estudiar con nosotros. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Eso estaba diciéndosele al pueblo de Israel, pero también repercute en todo pecador.
Si el pecado Dios lo aborrece, Dios lo desecha, Dios lo abomina desde el principio, entonces igual en nuestros tiempos hoy. Es lo mismo, toda persona que no se quiere arrepentir, que no se aparte del pecado, que no busca la santidad, entonces desechado de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice así. Vamos a buscar el texto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, hay mucha gente que dicen: yo no necesito ir a una iglesia para estar bien con Dios. Yo en mi casa oro. Yo no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. Yo en mi casa estoy tranquilo y Dios está conmigo. Ese es un engaño de Satanás. Mire que como el hombre quiere justificarse a sí mismo con sus propias ideas. ¿A dónde ha aprendido eso? ¿Dónde enseña la Biblia eso? Esa es una idea humana. Va afuera también. Por desobediente, por hacerse sabio en su propia opinión, por no buscar la verdad, por no leer, por no estudiar. ¿Ya? Entonces, hermanos, amigos que nos ven en nuestros videos, este tema del pecado es interesante. Es importante, por lo tanto, llevar en cuenta todas estas cosas, poner nuestra barba en remojo sobre esa situación del pecado, ¿ya? Porque Dios no escucha. En una ocasión, un hombre le dijo al Señor, le dijo, un hombre habló y dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese oye. Entonces, al pueblo de Israel, ellos estaban conscientes que Dios no escucha, no hace caso puede orar mucho allá. Hay un salmo allí, que ese texto no lo tengo en este estudio. Dice que aún la oración del impío le es abominable a Dios. ¿Ya? Si voy a dejarlo en los comentarios el texto de que la oración del impío es abominable a Dios. No quiere oír, no quiere saber nada del pecador si no se arrepiente. ¿Ok? Veamos un caso en Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 15. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 15, al 5 dice aquí. Es el caso de el pueblo de Israel siempre, y que pensaban que había unos más pecadores que otros. Y dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, el pecado tiene consecuencias terribles. El pecado me aleja de Dios. El pecado no permite que yo ore a Dios, porque no me va a escuchar de todos modos. Y
Aquí el Señor dice, si no te arrepentís, vas a perecer. El primer caso dice que Pilato mezcló la sangre de unos galileos con los del sacrificio. Eso no es literal, sino que aquella revuelta donde murieron esos galileos y fueron asesinados, el hecho concordó con el día del sacrificio. Entonces por eso dicen que Pilato mezcló la sangre de esos galileos con la sangre del sacrificio, ¿ya? Y en el caso de la torre del Siloé que cayó, fue posiblemente un accidente durante la construcción o durante la reparación de la torre. Es lo que se ha podido conocer, ¿verdad? Muy bien, cabe mencionar que eso no está en la Biblia, ¿verdad? Son datos históricos, ¿verdad? Según la tradición. Otra cosa que tenemos aquí sobre las consecuencias del pecado es lo que dice Mateo 16, 27. Vamos a ver, Mateo 16, versículo 27. Dice así. Dieciséis, 27. 23, 27. Dice así. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagar. El pecador tiene una paga, que según Romanos 3:23 dice que el pago del pecado es la muerte. 6:23. La paga del pecado es muerte. Murió. La persona murió. Aunque esté muerta, Dios le va a pagar con la muerte segunda y eterna. El pecador, cuando venga Jesús, está vivo, va a morir, va a salir del cuerpo y después va a irse a la muerte eterna. Hay que tener cuidado, hermanos, amigos, con esto y buscar una solución. Número 4. ¿Cuál es la solución? Es la solución al problema del pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Si yo preguntara cuál es la solución, ustedes me pueden decir, bueno, la solución es Dios, la solución es Cristo. Sin embargo, yo tengo algo que decirles a ustedes. ¿Ok? La solución está con ellos, con Jesús y con Cristo, con el sacrificio de Cristo y el hecho de Dios haber mandado a su Hijo a morir por mí. Sí. Pero ¿cómo funciona esa solución? ¿Cómo es que yo debo hacer? Dios puede quitarme el pecado. Dios puede perdonarme. Pero ¿qué hay más de todo esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se busca el perdón? ¿Cómo se hace efectivo el perdón? ¿Cómo yo puedo saber si Dios me ha perdonado o no? En el libro de los Hechos capítulo 17. Capítulo 17, versículo 30. Solo tenemos ese pasaje ahí. Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberle levantado de los muertos, o sea, Cristo Jesús. Ok. ¿Qué debe hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Dios y Cristo. Sí, pero falta un complemento. Mi arrepentimiento, su arrepentimiento. Y arrepentimiento sincero y verdadero. Porque si no nos arrepentimos de verdad,
Entonces mentimos. ¿Y la mentira de dónde proviene? Proviene de Satanás. ¿Y los mentirosos agradan a Dios o no? No agradan. Si nos hemos arrepentido, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse verdaderamente. Parar, dejar de cometer aquel pecado y hacer las cosas bien. De ahí en adelante, hacer las cosas bien. Pero una persona arrepentida, sinceramente, esa persona solamente se arrepiente y eso es todo. Dios le perdona y queda ahí normal. No, no es así. La persona que quiere librarse de la condenación eterna, del peso del pecado y venir a Cristo Jesús, no es como algunos, ¿ya?, que dicen aceptar a Cristo. ¿Quién es el hombre para aceptar? Es Cristo quien me acepta, o Dios quien me acepta cuando me arrepiento. Vea la diferencia. No es que la persona va, dice, levante la mano y acepte a Cristo. No, no es así. Lo que tiene que hacer el hombre es decidir dejar de pecar y comenzar a hacer lo bueno. Una vez arrepentido, la persona, sinceramente, debe saber que debe ser bautizado en agua, sumergido en agua, porque el sacrificio de Cristo funciona de esa forma. En el próximo estudio posiblemente vamos a ver, no, creo que vamos a tener más un estudio y después otro estudio donde vamos a hablar del bautismo. Entonces, preste atención. Hay que pensar bien, meditar bien sobre estos temas que hemos estado estudiando y después vamos a estudiar un poco más y usted va a tener toda la información con la cual usted va a poder buscar el camino que le va a llevar a Dios. Por lo tanto, en conclusión podemos decir 4 cosas. Primero, el pecado es un problema universal. Todos los hombres tenemos ese problema. Al decir hombre, digo, es humanidad. Toda la humanidad tenemos ese problema. El pecado es infringir la ley, sea la ley terrenal, que está de acuerdo con la voluntad de Dios, o sea la voluntad de Dios. Es pecado. El pecado tiene graves consecuencias. No nos favorece en nada el pecado. Y número 4, la solución para el pecado es el arrepentimiento sincero y buscar el camino del Señor. Permanecer en Él hasta el último día de su vida, hasta que el Señor vuelva nuevamente. Hermanos, amigos, les agradezco mucho si han visto el video hasta este momento, han llegado hasta el final. Si usted desea, puede compartirlo con sus amigos, con sus hermanos. Los cristianos que lo ven pueden compartirlo con otros hermanos también para que puedan ver este estudio. Pueden darle un like si quieren, me gusta, y vamos adelante. Que el Señor nos ayude para poder continuar con este proyecto, ¿verdad?, que tienen el único propósito de esparcir la buena palabra, la buena semilla en los corazones de las personas por este medio. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Bendiciones.